Desde hacía meses, Lucía sentía que trabajaba en una oficina donde el tiempo se había detenido para ella. Alejandro Rivas, su jefe multimillonario, era un hombre famoso, poderoso y temido por todos. Sin embargo, para Lucía, él era como una sombra que cruzaba el pasillo sin dejar rastro, sin decir una sola palabra, sin mirarla siquiera a los ojos. Nadie sabía por qué Alejandro actuaba así. Algunos decían que era por su carácter duro. Otros, que estaba cansado de la vida. Pero lo cierto era que aquel silencio, tan absoluto, le pesaba a Lucía más que cualquier jornada agotadora. Cada mañana, Lucía llegaba puntual, con la agenda lista y una sonrisa discreta que nadie parecía notar. La oficina estaba llena de gente que trabajaba sin parar, pero nadie se atrevía a romper esa barrera invisible que el jefe había levantado. A veces, cuando Alejandro entraba a la sala de juntas o pasaba por su escritorio, Lucía sentía que el aire se volvía pesado, como si una tormenta silenciosa amenazara con estallar en cualquier momento. Ella no sabía si era miedo o respeto lo que le inspiraba, pero el resultado era el mismo, un muro casi impenetrable. Lo curioso era que, a pesar de ese muro, Lucía se esforzaba cada día por hacer su trabajo impecable. Sabía que cada informe, cada llamada, cada correo electrónico debía estar perfecto. No buscaba reconocimiento ni aplausos. Solo deseaba, en el fondo, que alguna vez Alejandro la mirara, que supiera que existía. Pero nada ocurría. La indiferencia del jefe era como un vacío, una ausencia constante que hacía que el trabajo se sintiera frío y distante. Una mañana, algo cambió sin que nadie lo viera venir. Lucía había estado escribiendo en secreto, durante sus ratos libres, un poema. No era un poema cualquiera. Eran palabras que salían de su alma, de sus sueños callados, de sus deseos de ser escuchada. Lucía nunca había mostrado esos versos a nadie. Los guardaba como un tesoro personal, una pequeña válvula para su corazón. Sin embargo, esa mañana, al entrar a la oficina, sin darse cuenta, dejó uno de esos poemas olvidados sobre el escritorio de Alejandro. Tal vez fue la prisa, tal vez el cansancio. Pero esa hoja con tinta y sentimientos quedó ahí, a la vista del hombre que nunca la había visto realmente. Alejandro llegó temprano, como de costumbre, y encontró la hoja. La tomó con cuidado, como si fuera un objeto extraño y valioso a la vez. Al principio, frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que algo tan simple como un papel le llamara la atención. Pero poco a poco, mientras leía el poema, su expresión cambió. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Un suspiro escapó de sus labios, tan leve que nadie podría haberlo escuchado. En ese instante, en esa oficina llena de luces y sombras, ocurrió algo invisible para los demás. Alejandro, el hombre que nunca hablaba, comenzó a sentir una conexión profunda con esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo entendía, aunque no supiera quién era la autora. Lucía, sin saberlo, había roto el silencio más impenetrable. Y lo que parecía un simple descuido, un poema olvidado, estaba a punto de cambiarlo todo. Lucía regresaba a su escritorio con una mezcla de nervios y preocupación. Había dejado sin querer un poema sobre el escritorio de Alejandro, algo que nunca hubiera imaginado hacer. Su corazón latía rápido. No sabía si había cometido un error irreparable o si alguien lo había notado. La rutina diaria seguía su curso, pero para ella, todo parecía distinto desde aquel pequeño descuido. Mientras intentaba concentrarse en sus tareas, no podía evitar lanzar miradas furtivas hacia la oficina del jefe. Las palabras del poema aún resonaban en su mente, pero más que eso, sentía una inquietud creciente. ¿Y si Alejandro había leído lo que había escrito? ¿Y si su secreto más íntimo ya no era suyo? La idea la hacía sentir vulnerable, expuesta. En la oficina,
El ambiente era habitual para los demás, pero para Lucía cada minuto era un desafío. Pensaba en cómo su jefe siempre había sido inaccesible, como si viviera detrás de una muralla invisible. Siempre impecable, siempre serio, nunca permitía que nadie cruzara esa distancia. Pero algo dentro de ella le decía que ese poema podía ser una pequeña grieta en esa muralla. Alejandro, por su parte, no podía sacar el poema de su cabeza. Aquellas palabras escritas con tinta azul hablaban de soledad, de anhelos no cumplidos, de momentos que se escapan sin poder detenerlos. No era común que alguien lograra conmoverlo. Su vida había sido una serie de decisiones firmes, de éxitos calculados, pero también de sacrificios silenciosos. De repente, se encontró preguntándose quién era la persona detrás de esas letras. Durante toda la mañana, Alejandro evitó hablar con cualquiera. En su lugar, leía y releía el poema en voz baja, como si quisiera entender cada palabra, cada sentimiento. Se preguntaba si esa mujer que escribía con tanta emoción era feliz o si, como él, también sentía que algo faltaba en su vida. Lucía sentía que cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad. No sabía cómo actuar, si debía pedir disculpas o simplemente esperar a que nada sucediera. Su trabajo no había cambiado, pero la relación con su jefe sí parecía estar en una cuerda floja, invisible y tensa. El almuerzo llegó, y Lucía decidió salir a caminar para despejar su mente. En la calle, la brisa fresca le recordó que la vida era más que el silencio de una oficina. Pensó en la posibilidad de que aquel poema fuera un puente, no solo entre ella y Alejandro, sino también para ella misma. Quizás era momento de dejar que sus palabras salieran a la luz y no se quedaran encerradas en una libreta olvidada. Cuando regresó, vio que Alejandro aún estaba en su oficina. Esta vez, no estaba solo, había un pequeño grupo de asistentes hablando en voz baja. Sin embargo, su jefe parecía distraído, como si estuviera en otro mundo. Lucía sintió una mezcla de curiosidad y temor. ¿Sería el poema el culpable de ese cambio? Al final del día, cuando la mayoría ya había salido, Alejandro salió de su oficina y se dirigió directamente hacia el escritorio de Lucía. Ella sintió que el tiempo se detenía. No sabía qué esperar, pero estaba segura de que aquel momento marcaría un antes y un después. ¿Eres tú quien escribió este poema?, preguntó Alejandro, sosteniendo la hoja con una expresión seria pero con una pizca de vulnerabilidad que nadie había visto antes. Lucía asintió lentamente, incapaz de encontrar palabras en ese instante. Es hermoso, añadió él, como si quisiera que esas palabras fueran la llave para abrir una puerta que siempre había estado cerrada. Nunca pensé que alguien en esta oficina tuviera tanto que decir. Las palabras de Alejandro resonaron en el corazón de Lucía como un eco inesperado. Por primera vez, sintió que su jefe no era un muro infranqueable, sino alguien capaz de sentir y comprender. En ese momento, una pequeña esperanza comenzó a crecer dentro de ella. Esa noche, al salir del trabajo, Lucía no podía dejar de pensar en la conversación. Sabía que algo había cambiado, aunque aún no entendía qué tan profundo sería ese cambio. Lo que parecía un error, dejar un poema olvidado, se había convertido en el inicio de una historia que ninguno de los dos esperaba vivir. Alejandro Rivas nunca había imaginado que un simple poema podría sacudir su mundo tan profundamente. Después de aquella tarde en la que habló con Lucía, algo cambió en él. No era solo curiosidad, ni un interés pasajero. Era como si, por primera vez en años, hubiese descubierto un reflejo de sí mismo en aquellas palabras escritas con tanta sinceridad y dolor. Al día siguiente, antes de que la oficina abriera, Alejandro volvió a tomar el poema de su escritorio. Lo sostuvo con cuidado, casi reverencia, y comenzó a leerlo en voz baja, dejando que cada verso penetrara en su alma. Era extraño sentir esa conexión con alguien que apenas conocía.
Pero más extraño aún era que ese alguien estuviera tan cerca, trabajando día a día a su lado. Mientras leía, recordó momentos olvidados de su propia vida. Los sacrificios que había hecho para llegar a donde estaba, las decisiones duras que lo alejaron de quienes alguna vez amó, y el vacío silencioso que, a pesar de todo, nunca pudo llenar con dinero ni éxito. Alejandro siempre había sido un hombre de acción, pragmático y frío, pero ese poema despertaba en él algo que había guardado por mucho tiempo, la necesidad de ser entendido. Lucía, por su parte, no podía evitar sentirse nerviosa. Sabía que Alejandro había leído su poema, y aunque no se lo hubiera dicho abiertamente, sentía que ahora la miraba con otros ojos. Sin embargo, ese cambio también le daba miedo. ¿Y si ese vistazo a su interior la hacía vulnerable ante él? ¿Y si aquel hombre poderoso no estaba preparado para conocerla de verdad? Los días siguientes, la rutina en la oficina parecía igual, pero el aire estaba cargado de una tensión nueva, casi imperceptible. Alejandro ya no evitaba a Lucía, pero tampoco se acercaba demasiado. Ella notaba que a veces lo sorprendía mirando su escritorio o pensando en silencio. Había algo en su expresión que la invitaba a acercarse, pero al mismo tiempo la frenaba. Un viernes por la tarde, después de una larga jornada, Alejandro la llamó a su oficina. Lucía sintió como el corazón le latía con fuerza mientras entraba. El despacho estaba iluminado con una luz cálida y suave, muy diferente a la frialdad habitual. Alejandro la miró y, por primera vez, habló sin prisas. «He estado pensando en tu poema», dijo con voz calmada. «Me hizo recordar cosas que creía olvidadas. No es común que alguien me haga sentir eso». Lucía escuchaba atentamente, sin saber qué responder. No esperaba que él confesara algo tan personal. «Me gustaría que me contaras más sobre ti», continuó. «Sé que detrás de esas palabras hay una persona con historias, sueños y miedos. Quiero entender eso». Esas palabras rompieron cualquier barrera que aún existía entre ellos. Lucía sintió que una puerta se abría lentamente, invitándola a compartir lo que hasta entonces había guardado en silencio. Durante la conversación, Alejandro habló de su infancia, de su familia, de las presiones que lo llevaron a construir un imperio, pero también de la soledad que le acompañaba. Nunca antes había mostrado esa vulnerabilidad en el trabajo, y para Lucía fue un privilegio escuchar esas confesiones. Comprendió que detrás del hombre poderoso y frío había un ser humano que, como ella, buscaba conexión y comprensión. A partir de ese momento, algo empezó a cambiar en la dinámica entre ellos. No era un cambio inmediato ni radical, pero sí profundo y sincero. Alejandro comenzó a prestar más atención a las personas que lo rodeaban, y Lucía se sintió más segura para expresarse y mostrar su verdadero yo. La relación que antes parecía imposible, ahora empezaba a construirse sobre una base de respeto, empatía y humanidad. Todo gracias a un poema que nadie esperaba que tuviera tanto poder. Lucía nunca imaginó que un simple poema podría cambiar la forma en que su jefe, Alejandro Rivas, la miraría. Durante años, ella había sido invisible para él, una sombra entre tantas en la oficina. Pero ahora, esa distancia que parecía insalvable comenzaba a desvanecerse lentamente, dejando lugar a una mirada nueva, diferente, llena de algo que ella apenas podía comprender. La mañana siguiente a aquella conversación inesperada, Lucía llegó temprano a la oficina. Sentía una mezcla de emoción y nervios, preguntándose cómo sería el día. Al entrar en la sala principal, vio a Alejandro ya en su despacho, revisando documentos, pero su actitud era distinta, más relajada, más humana. No era el hombre frío y distante que todos temían. Era alguien que parecía estar despierto, consciente del mundo que lo rodeaba. Durante toda la jornada, Lucía sintió que los ojos de Alejandro se posaban en ella con frecuencia, no de manera invasiva,
sino con una curiosidad tranquila y respetuosa. A diferencia de antes, cuando apenas le dirigía una mirada, ahora parecía buscar algo en su expresión, como si quisiera entenderla mejor, descubrir lo que ocultaba detrás de su profesionalismo silencioso. Al mediodía, mientras ella revisaba unos informes en la cafetería, Alejandro apareció junto a ella. No dijo nada al principio, solo se sentó en la mesa opuesta y la miró fijamente. Lucía sentía que el corazón le latía acelerado, pero también una calma inesperada. Era como si por fin pudiera respirar sin la presión del silencio que los había separado durante tanto tiempo. Lucía, dijo Alejandro con voz suave, he estado pensando mucho en lo que me contaste y en tu poema. Quiero que sepas que valoro no solo tu trabajo, sino también lo que eres. Esas palabras fueron un golpe para Lucía. No solo porque nunca las había escuchado de él, sino porque venían de alguien a quien ella había admirado desde lejos, sin saber que también guardaba sus propias heridas. Por primera vez, Alejandro le mostraba una parte de sí mismo que nadie más conocía, y eso la hizo sentir especial y reconocida. A partir de ese momento, las interacciones entre ellos comenzaron a cambiar. No eran muchas, pero cada pequeño gesto, cada palabra, tenía un significado profundo. Alejandro empezó a hacer preguntas sobre la vida de Lucía, sus sueños y sus dificultades. Ella respondía con sinceridad, sorprendida de que alguien con tanto poder estuviera dispuesto a escuchar. Un día, mientras trabajaban juntos en un proyecto importante, Lucía vio a Alejandro frustrado por una decisión difícil. En lugar de alejarse, ella se acercó y le ofreció una idea que había pensado durante la noche. Alejandro la escuchó con atención, y, por primera vez, reconoció públicamente su aportación. Tienes una perspectiva valiosa, Lucía, dijo él. No había considerado eso. Gracias por compartirlo. Esas palabras fueron como un bálsamo para ella. Sentía que su voz empezaba a tener peso en un lugar donde antes solo había silencio. Y con cada pequeño reconocimiento, su confianza crecía. La relación entre ellos no se convirtió en una amistad de la noche a la mañana, ni mucho menos. Pero la barrera de indiferencia y distancia empezó a desmoronarse, dejando paso a una conexión humana real, basada en el respeto y la comprensión mutua. Al final del día, cuando las luces de la oficina se apagaban, Lucía sabía que algo había cambiado dentro de ella también. Ya no era solo una empleada más. Era alguien a quien su jefe veía y valoraba. Y aunque el camino por delante aún era incierto, esa mirada diferente le daba esperanza. Porque a veces, todo lo que se necesita para cambiar una vida es que alguien se tome el tiempo para leer un poema olvidado y descubrir, en esas palabras, un alma que también busca ser comprendida. Los días que siguieron a aquel encuentro cambiaron todo para Lucía y Alejandro. Lo que comenzó como una simple curiosidad por un poema olvidado se convirtió en un puente que los unía de una manera inesperada. Alejandro, el hombre que durante años había mantenido una distancia casi impenetrable, empezó a mostrar señales de confianza hacia Lucía, algo que nadie había visto antes. Ella, por su parte, sentía una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que esa apertura era un privilegio, pero también un reto. No podía permitirse decepcionarlo ni romper ese frágil vínculo que se estaba construyendo lentamente entre ellos. Por eso, cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, estaba cargado de intención y sinceridad. Un martes por la mañana, mientras revisaban juntos los informes para un proyecto importante, Alejandro hizo algo que sorprendió a Lucía. En lugar de dictar órdenes como solía hacer, le pidió su opinión de manera directa. Lucía, necesito que seas honesta conmigo, dijo con una mirada seria pero amable. ¿Qué piensas realmente sobre esta estrategia? Ella, sin dudarlo, le explicó con detalle sus dudas y sus ideas para mejorar el plan.
Alejandro la escuchó atentamente, tomando nota, y cuando terminó, asintió con una sonrisa sincera. Nunca pensé que tendría a alguien con quien pudiera hablar así en la oficina, confesó. Gracias por tu franqueza. Esas palabras hicieron que Lucía sintiera que su voz importaba, que había dejado de ser una figura invisible para convertirse en alguien valioso y escuchado. Pero lo que más le sorprendió fue que, al mismo tiempo, Alejandro parecía estar más abierto, menos rígido. Las conversaciones entre ellos comenzaron a salir del ámbito laboral. En pequeños momentos, compartían detalles de sus vidas, sus sueños y también sus miedos. Lucía descubrió que detrás del jefe poderoso había un hombre con inseguridades, preocupado por no defraudar a quienes confiaban en él. Y Alejandro se dio cuenta de que Lucía no solo era una excelente trabajadora, sino una persona auténtica, llena de sensibilidad y fuerza. Una tarde, mientras terminaban un informe, Alejandro la invitó a tomar un café fuera de la oficina. Lucía aceptó con una mezcla de nervios y alegría. Durante ese encuentro, la conversación fluyó natural y sincera. Hablaron de sus pasados, de las pérdidas que ambos habían sufrido, y de cómo esas experiencias los habían moldeado. No sabía que podías escribir así, dijo Alejandro con admiración. El poema que dejaste en mi escritorio fue una ventana a un mundo que nunca imaginé. Lucía sonrió tímidamente, agradecida por aquella sinceridad. En ese momento, comprendió que lo que había comenzado como un accidente se había convertido en un regalo para ambos. Sin embargo, no todo era fácil. A pesar de la creciente confianza, aún existían dudas y miedos. Lucía temía que Alejandro, con su mundo tan diferente, no pudiera comprender del todo sus sueños simples y sus anhelos cotidianos. Alejandro, por su parte, luchaba contra la idea de mostrarse vulnerable en un entorno donde se esperaba que siempre fuera fuerte e implacable. Pero ambos estaban dispuestos a intentarlo, a dar pequeños pasos hacia una relación basada en la verdad y la comprensión. Y así, día a día, fueron construyendo un lazo que, aunque frágil, era real y sincero. Esa noche, cuando Lucía llegó a casa, recordó las palabras de Alejandro y sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Porque a veces, la verdadera fuerza no está en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de abrir el corazón y confiar en otro ser humano. La confianza entre Alejandro y Lucía seguía creciendo, pero aún había una parte de su historia que ninguno de los dos había compartido. Un pasado oculto que los definía, que los había marcado profundamente y que ahora parecía estar a punto de salir a la luz. Una tarde, mientras revisaban un informe en la oficina, Alejandro notó que Lucía estaba distraída. Había algo en su mirada, una tristeza contenida que nunca antes había visto tan clara. Decidió entonces arriesgarse y preguntarle directamente. Lucía, sé que hay algo que no me has contado. Algo que te pesa. Su voz era firme, pero llena de preocupación genuina. Ella bajó la mirada, tomó un profundo respiro y finalmente se animó a hablar. Con voz baja, comenzó a relatar una parte de su vida que hasta ese momento había guardado en secreto. Habló de su infancia difícil, de la ausencia de sus padres y de las responsabilidades que tuvo que asumir desde muy joven. Reveló cómo, a pesar de las adversidades, había luchado para salir adelante y cumplir sus sueños, aunque eso significara sacrificar muchas cosas. Alejandro escuchó en silencio, sin interrumpir. Cada palabra de Lucía parecía derribar un muro dentro de él. Por primera vez, entendió que aquella mujer fuerte y dedicada no solo era una excelente trabajadora, sino también una persona que había enfrentado batallas mucho más duras de las que él mismo había imaginado. Cuando ella terminó, Alejandro se acercó y le ofreció una sonrisa cálida, sincera. Gracias por confiar en mí,
dijo. No sabía que tu historia era tan fuerte y valiente. Te admiro mucho por eso. Lucía sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Había compartido su verdad y había sido recibida con respeto y admiración. En ese momento, comprendió que esa confianza que estaban construyendo no era solo profesional, sino humana y profunda. Pero no solo Lucía tenía secretos. Alejandro también guardaba un pasado doloroso. Esa misma noche, mientras Lucía revisaba documentos en su escritorio, recibió un mensaje inesperado de él. Era una invitación a cenar, para hablar de cosas que no pueden quedarse en el trabajo. Lucía aceptó con cierta incertidumbre, pero también con la esperanza de conocer más a ese hombre que comenzaba a ser mucho más que un jefe. En el restaurante, con luces tenues y un ambiente tranquilo, Alejandro abrió su corazón. Habló de la pérdida de su esposa años atrás, una mujer que había sido su gran amor y su mayor apoyo. Relató cómo esa pérdida lo había sumido en un silencio profundo, una tristeza que nunca había logrado superar del todo y que explicaba su distancia con los demás. Lucía escuchó con atención, conmovida por la vulnerabilidad de Alejandro. Entendió que detrás de la imagen de éxito y poder había una persona con heridas profundas, igual que ella. Esa noche, entre confesiones y silencios compartidos, algo cambió para siempre. Ambos comprendieron que, aunque sus historias eran diferentes, el dolor y la esperanza los unían de una manera única. Salieron del restaurante con la sensación de que habían dado un paso decisivo. No solo se trataba de una relación laboral, sino de dos almas heridas que comenzaban a sanar juntas. A partir de ese momento, su vínculo se fortaleció aún más. Ya no había secretos que los separaran, solo un camino por recorrer, lleno de retos pero también de oportunidades para crecer y apoyarse mutuamente. Lucía y Alejandro sabían que la verdadera conexión no se construye en la perfección, sino en la honestidad y la valentía de mostrarse tal como son. Después de aquella cena reveladora, la relación entre Alejandro y Lucía tomó un rumbo inesperado. No solo compartían confidencias, sino que también comenzaban a construir un respeto y una complicidad que sorprendían a quienes los conocían. Sin embargo, el mundo empresarial no perdona ni olvida, y una oportunidad crucial estaba a punto de poner a prueba esa conexión que tanto les costó formar. Un día, Alejandro recibió una llamada importante. Una oferta de negocio que podía cambiar el destino de su empresa para siempre. Era un proyecto arriesgado, lleno de incertidumbre, pero con un potencial enorme. Sin embargo, también representaba una gran responsabilidad y la necesidad de tomar decisiones rápidas y firmes. Alejandro sabía que no podía hacerlo solo. En esa ocasión, decidió confiar en Lucía más que nunca. Le propuso formar parte del equipo que lideraría la negociación y la estrategia del proyecto. Para ella, fue un golpe de confianza que no esperaba y que la llenó de orgullo y también de miedo. Durante semanas, trabajaron codo a codo, enfrentando desafíos y tomando decisiones difíciles. Lucía mostró una inteligencia y creatividad que sorprendió incluso a Alejandro, quien empezó a verla no solo como su asistente o colaboradora, sino como una pieza clave para el éxito de la empresa. Pero el camino no fue fácil. Surgieron obstáculos, desacuerdos con socios, y momentos en que parecía que todo podía derrumbarse. La presión aumentaba, y con ella, las dudas internas de ambos. Lucía temía no estar a la altura, mientras Alejandro luchaba contra sus propios fantasmas, temiendo que su pasado y sus inseguridades interfirieran en el futuro que intentaba construir. En medio de esa tormenta, una noche en la oficina, Lucía encontró a Alejandro revisando documentos hasta tarde. Se acercó y le habló con sinceridad. Alejandro, sé que esto es difícil, pero no estás solo. Podemos lograrlo juntos. Él la miró y, por primera vez, dejó que la vulnerabilidad se asomara en su voz. Gracias,
Lucía. Sin ti, esto sería imposible. Esa conversación fortaleció aún más su vínculo. No solo eran socios en el negocio, sino también en la vida, apoyándose en cada desafío. Finalmente, llegó el día de la presentación ante los inversionistas. La tensión era palpable, y los nervios amenazaban con jugarles una mala pasada. Pero juntos, Alejandro y Lucía demostraron una alianza sólida y una visión clara, que conquistó a todos en la sala. El proyecto fue aprobado, marcando un antes y un después para la empresa y para ellos mismos. Fue la prueba definitiva de que la confianza y la colaboración podían vencer cualquier obstáculo. Después de la celebración, Alejandro invitó a Lucía a dar un paseo por la ciudad iluminada. Mientras caminaban, en silencio, ambos sabían que habían superado una barrera fundamental. No solo habían ganado un negocio, sino también una alianza personal que los fortalecía a ambos. Lucía miró a Alejandro y sonrió, sintiendo que su vida había cambiado para siempre gracias a ese poema olvidado que, sin saberlo, había abierto la puerta a una nueva realidad. Alejandro, por su parte, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la conexión humana que había encontrado con Lucía. Y que, a veces, las palabras más simples pueden transformar destinos. Con el éxito del proyecto, parecía que todo estaba en su lugar. Pero para Alejandro y Lucía, la verdadera transformación apenas comenzaba. Aquel poema olvidado, que había sido el punto de partida, se había convertido en el símbolo de un cambio profundo en sus vidas, uno que trascendía el trabajo y los negocios. Después de semanas intensas, la relación entre ellos ya no se limitaba a lo profesional. Había confianza, respeto y una conexión auténtica que nadie podía negar. Pero aún faltaba enfrentar el último reto, aceptar que ese vínculo significaba algo más. Una tarde, en la tranquilidad de la oficina casi vacía, Alejandro se acercó a Lucía. Con voz pausada y sincera, le confesó que desde que leyó su poema, había descubierto una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Que su silencio, su distancia, no eran más que muros construidos para protegerse del dolor, pero que ella había logrado derribarlos con palabras y con su presencia. Lucía, con el corazón latiendo acelerado, le respondió que también ella había sentido ese cambio. Que no esperaba que un hombre como él pudiera entenderla y verla realmente, más allá de su rol en la empresa. Que gracias a esa confianza mutua, había encontrado fuerzas para ser quien realmente quería ser. Ese momento fue el comienzo de algo nuevo. Decidieron darse tiempo para explorar esa conexión sin prisas, sin presiones, conscientes de que lo que construían era valioso y frágil. Comenzaron a compartir más allá de las oficinas, a conocerse en profundidad, descubriendo sueños, miedos y esperanzas. Con el paso de los meses, Alejandro aprendió a equilibrar su vida, a abrirse y confiar, mientras Lucía encontró en él un compañero que la apoyaba y la inspiraba. Juntos enfrentaron no solo los retos empresariales, sino también los personales, fortaleciendo un lazo que crecía con cada experiencia compartida. Lo más sorprendente fue que aquel poema olvidado no solo cambió sus vidas, sino también la atmósfera de toda la empresa. La forma en que dos personas podían transformar un ambiente frío y distante en un espacio de respeto y humanidad se volvió un ejemplo para todos. Al final, Alejandro entendió que el verdadero poder no está en la riqueza ni en el éxito, sino en la capacidad de conectar con otros desde el corazón. Lucía comprendió que la valentía de ser vulnerable puede abrir puertas que ni siquiera imaginamos. Su historia, que comenzó con un silencio y un poema, terminó siendo un testimonio de que las palabras tienen fuerza, que la empatía puede romper barreras y que, a veces, lo más valioso está en las conexiones humanas que construimos. Así, en una oficina donde antes solo reinaba la distancia, ahora florecía la esperanza y el respeto. Dos personas diferentes,
con heridas y sueños, encontraron en su encuentro inesperado la oportunidad de sanar y crecer juntos. Y todo porque un poema olvidado fue leído, no solo con los ojos, sino con el alma.